Hola, este es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Benjamin Netanyahu rechaza una tregua en Líbano, pero acepta los diálogos solicitados por el gobierno libanés centrados en el desarme de Hezbollah. La organización aliada de Irán se desentiende de la propuesta de negociaciones. Miles de personas salen a las calles de Irán en homenaje al ayatolá Ali Jamenei, asesinado hace 40 días en las primeras horas de la guerra de Estados Unidos e Israel. Mientras el nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei declaró que Irán no busca la guerra, pero no renunciará a sus derechos. En Argentina, el Congreso levanta la protección de los glaciares y permite la explotación minera en sus montañas de hielo. Una reforma impulsada por el presidente Javier Milei que proyecta una inversión de 30.000 millones de dólares en la próxima década. Tenemos reporte. Les cuento que con nuestro invitado del día hablamos de la guerra de narrativas en este punto de cese el fuego en Medio Oriente, al menos parcial. ¿Israel o Estados Unidos pueden reivindicar en estos momentos haber alcanzado algún objetivo? ¿Irán ha ganado con el mero hecho de haber resistido? Lo analizamos en minutos. Iniciamos con noticias de Líbano, porque este jueves el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó una tregua en ese frente, pero aceptó la petición del gobierno de Líbano, de Joseph Aoun, para abrir el diálogo centrado en el desarme de Hezbollah. Sin embargo, un legislador de Hezbollah anunció que el grupo rechaza la propuesta de negociaciones e indicó que estas no pueden desarrollarse, de hecho, sin un alto el fuego. En medio de la preocupación internacional por la frágil tregua alcanzada entre Teherán y Washington, este último pidió al gobierno de Israel que redujera los ataques. También defendió que Líbano no está incluido en la tregua. Mientras en Beirut sigue la búsqueda entre los escombros de supervivientes a los bombardeos israelíes de este miércoles que mataron al menos a 300 personas en la jornada más mortífera en el territorio libanés desde que empezó esta guerra. Los libaneses despertaron este jueves en medio de escombros y destrucción, un día después de que su vecino Israel matara a por lo menos 250 personas e hiriera a más de 1.000 en un solo día, en el que fue uno de los ataques más intensos y brutales por parte de Tel Aviv en la historia del país de los cedros. Escenas de terror se vivieron en los suburbios del sur de Beirut y las ciudades de todo el sur libanés por el fuego israelí. No puedo describir lo intenso que fue, lo aterrador que fue, lo espantoso que fue. El sonido era muy fuerte, muy aterrador y muy espantoso, la verdad. Israel dice que ataca supuestos objetivos de la milicia chiita Hezbollah en Líbano y que busca su desarme. Poco después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaran la guerra en Medio Oriente al bombardear Irán, el grupo islamista libanés atacó a Israel en respuesta. Desde entonces, el fuego israelí contra su vecina nación no cesa. Múltiples figuras de la comunidad internacional han condenado las hostilidades ante el sufrimiento de los libaneses. Mientras, la conmoción se percibe en la voz de los sobrevivientes. Empecé a recitar la oración de la muerte. Empecé a decir que no hay más Dios que Alá. Pensé que estaba muerto. ¿Qué pasó? No sabría decirte. Sentí un gran destello de luz en la cara y en los ojos. Y luego alguien voló hacia mí y aterrizó a mi lado. Estaba muerto. Sin embargo, Israel ha dicho que no dará su brazo a torcer. También ha dejado claro que Líbano no hará parte del alto el fuego temporal alcanzado con Irán, algo rechazado por Teherán, que exige que Líbano haga parte del alto el fuego y cesen los ataques. Bien, y en este contexto, en Irán, miles de personas salieron a las calles cuando se cumplen los 40 días de luto por el ayatolá Ali Jamenei, asesinado, recordemos, por Estados Unidos e Israel en las primeras horas de esta guerra. Mientras su hijo y sucesor, Mojtaba Jamenei, dio un mensaje a la nación a través de un comunicado leído en la televisión estatal. El nuevo líder señaló que van a vengar la muerte de su padre y que si bien Irán no buscaba la guerra, tampoco renunciará a sus derechos. Además, agregó que el estatus del estrecho de Hormuz había entrado en una nueva fase. Veamos. 40 días, el periodo tradicional de luto en el Islam y una fecha simbólica para los partidarios del régimen iraní.
Con banderas e imágenes del difunto líder supremo, miles de personas salieron a las calles de Teherán para honrar la memoria de Ali Khamenei. El homenaje coincidió con los primeros días del cese al fuego pactado con Israel y Estados Unidos, pero mientras Israel sigue bombardeando a Líbano, a pesar de haber anunciado negociaciones, algunos manifestantes expresaron apoyo al país árabe. No es posible que haya guerra en el Líbano mientras haya un alto el fuego en Irán. El presidente Masoud Pezeshkian participó en la marcha, un acto simbólico y político al momento que la ofensiva israelí en Líbano está socavando el frágil cese al fuego. El mandatario incluso precisó que su país tenía el dedo en el gatillo. El presidente Pezeshkian ha escrito en su página de redes sociales: la renovada agresión de Israel contra Líbano constituye una violación flagrante del acuerdo inicial del alto el fuego. Se trata de una señal peligrosa de engaño y falta de compromiso con posibles acuerdos. La continuación de estas acciones hará que las negociaciones carezcan de sentido. A pesar del cese de los ataques contra el país de mayoría persa, el miedo sigue presente. Algunos se preguntan para qué ha servido la guerra y esperan que las negociaciones no fracasen. Deberían celebrarse negociaciones si se aceptan las condiciones que hemos establecido. ¿Por qué no? Nos convendría aceptarlas. Tras semanas de una cotidianidad perturbada, los iraníes han recibido la orden de volver al trabajo, una aparente vuelta a la realidad todavía incierta. Precisamente el líder de la oposición israelí señaló que esta guerra solo ha reemplazado a un Khamenei de 86 años por uno de 56. Una crítica no solo al incumplimiento de los objetivos planteados por el primer ministro Benjamin Netanyahu, sino también una advertencia de las consecuencias no calculadas de esta ofensiva, entre ellas la degradación de la imagen de Israel en el mundo y en particular en Estados Unidos. Irán llega a esta tregua muy mermado, más débil que nunca. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se mantiene firme en cuanto al logro de sus objetivos bélicos, pero los críticos consideran que el conflicto ha sido un fracaso desde el punto de vista de Israel. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha calificado la guerra como el peor desastre político de la historia del país, alegando que Netanyahu no ha logrado ninguno de sus objetivos. Desde la perspectiva de Israel, este no es el resultado deseado. El programa nuclear sigue representando una amenaza. El programa de misiles balísticos no ha sido destruido y hemos sustituido a un Khamenei de 86 años por un Khamenei de 56. El primer ministro entró en el conflicto con la esperanza de provocar un cambio de poder en Irán, pero los partidarios de la línea dura siguen al mando del país y el movimiento de protesta no da señales de derrocar el liderazgo actual. En cuanto a la cuestión clave del uranio, siguen sin resolverse algunas dudas. Aunque la Casa Blanca indicó el miércoles que Irán estaba dispuesto a entregar sus reservas, el plan de alto el fuego de 10 puntos de Irán insistía en mantener su derecho a enriquecer uranio. La guerra también podría haber puesto en peligro la relación de Israel con su aliado más cercano. Tel Aviv no estará en la mesa junto a Estados Unidos en las próximas conversaciones de paz, y una reciente encuesta de opinión reveló que el 60% de los estadounidenses tiene ahora una opinión negativa de Israel frente al 53% del año pasado. Israel ha hecho cosas muy malas a ojos de los estadounidenses de a pie. Y luego están las noticias que informan sobre esas acciones, los ataques militares que han matado a niños y mujeres inocentes. La cobertura informativa también es negativa. Así que esto genera una preocupación genuina sobre lo que Estados Unidos está haciendo en su apoyo a Israel. Con las elecciones en Israel previstas para antes de finales de octubre, es probable que la gestión del conflicto por parte de Netanyahu sea un factor clave en las urnas. En noticias relacionadas, las condiciones de navegación por el estrecho de Hormuz es uno de los puntos centrales de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Teherán propone establecer nuevas normas y cobrar incluso un peaje para circular por esas aguas, que asegura que están abiertas, aunque a la práctica el monitoreo del paso muestra que la circulación sigue siendo mínima. Until now, the Strait of Hormuz is open. Hasta el momento el estrecho de Hormuz permanece abierto. Por supuesto, existen restricciones técnicas debido a la zona de guerra y a los acuerdos que Irán estableció durante la guerra, durante esta agresión en su contra.
Por lo tanto, existen ciertas limitaciones técnicas y por ello, todos los buques que deseen transitar por el estrecho de Hormuz deben comunicarse con nuestro ejército y nuestros puntos de contacto militares en la zona, debido a las restricciones que presenta este estrecho. Además, se trata de un estrecho muy angosto. Se encuentra dentro de nuestras aguas territoriales, así como de las aguas territoriales omaníes. Por lo tanto, debemos extremar las precauciones para garantizar la seguridad de los buques cisterna y demás embarcaciones. Y a pesar del supuesto cese el fuego vigente, al menos sobre el papel, desde octubre, la población palestina de la Franja de Gaza sigue siendo blanco de ataques israelíes. Un micrófono, un chaleco y una fotografía es todo lo que quedó de Muhammad Washah, el periodista palestino de la cadena Al Jazeera que Israel mató con un ataque de dron contra el vehículo en el que viajaba en Ciudad de Gaza. Con él ya son más de 700 las víctimas mortales de ataques israelíes desde el inicio de este alto el fuego con Hamas, según las autoridades del enclave palestino. Nuestro mensaje al mundo, que guardó silencio sobre las amenazas contra Muhammad y ahora guarda silencio sobre su asesinato. Esta ocupación israelí agrava sus crímenes debido a su silencio, debido a su negligencia. Esta ocupación agrava el asesinato de periodistas y civiles y las masacres contra el pueblo palestino. Dejamos Medio Oriente para ir a Europa porque 4 personas murieron en un naufragio en el norte de Francia mientras intentaban llegar a Reino Unido navegando el Canal de la Mancha con una embarcación precaria. Según informaron las autoridades, las víctimas mortales son 2 mujeres y 2 hombres que fueron arrastrados por la corriente y cuyas nacionalidades aún se desconocen. Asimismo, más de 30 viajeros fueron rescatados por los servicios de emergencia en el camino hacia las costas británicas, siguiendo una ruta de migración irregular. Lo ocurrido esta mañana se sitúa en un contexto similar al de las 2 muertes de la semana pasada. Personas intentando nadar para alcanzar un taxi acuático. Creo que es necesario cuestionar la magnitud del sistema de rescate marítimo desplegado por el Estado, porque al ver que la mayoría de las muertes en la frontera se producen ahora en esta franja de 300 metros mar adentro, debemos poner en duda la eficacia de este sistema. ¿Es suficiente? ¿Hay suficientes embarcaciones capaces de intervenir en zonas poco profundas? Por el momento no lo parece. Y de Europa vamos a Sudamérica. En Argentina, el Congreso votó desregular la protección de los glaciares para permitir nuevos proyectos mineros. Con 137 votos a favor y 111 en contra, se aprobó la reforma impulsada por el gobierno ultraliberal de Javier Milei, que permitiría abrir la extracción de oro, plata y cobre en los glaciares. Nuestro corresponsal Natalio Cosoy nos amplía desde Buenos Aires. Según sus críticos, la reforma pone en riesgo a los glaciares y zonas periglaciares de la extensa cordillera de los Andes, que son una importante fuente y reserva de agua dulce. En esa cadena montañosa, Argentina cuenta con más de 16.000 glaciares, que cubren más de 5.700 kilómetros cuadrados. La norma aprobada este jueves modifica una ley de 2010, cuyo objetivo era proteger esas áreas, y que concentraba en una entidad nacional la decisión de qué zonas debían ser preservadas. Ahora son las provincias las que van a tener mayor peso para decidir cuáles son esas zonas y en cuáles es aceptable desarrollar actividad minera. El temor de quienes se oponen a la nueva ley es que en el afán de ampliar las explotaciones mineras, algunas provincias que reciben regalías de esa actividad la habiliten en lugares en los que afecten a glaciares y zonas periglaciares. También es importante señalar que la minería, junto con los hidrocarburos y la actividad agropecuaria, es un pilar clave del proyecto económico del gobierno de Javier Milei. Este jueves, de hecho, la oficina de Milei emitió un comunicado en el que argumenta que la reforma aprobada en el Congreso permitirá la explotación minera en zonas que, dice el gobierno, estaban mal catalogadas como protegidas. Es algo que no comparten quienes se oponen a la reforma. En ese sentido, un grupo de organizaciones ambientalistas lanzó este mismo jueves una campaña para impulsar en la justicia una demanda colectiva contra la nueva ley. Breve pausa y enseguida regresamos. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité,
Actualité.